12:01 de la noche. El llamado Plan Bukele se hace mediático y entra a la discusión política en Perú, pero la población parece no estar entusiasmada al respecto. Te contaré por qué. Además, la dictadura en Nicaragua intenta deshacerse de los jesuitas. Pero antes, el ejército peruano tiene un enemigo dentro del cuartel. En Perú, hoy es 30 de agosto de 2023. Yo soy Nelson Peñarrera Castillo reportando desde Sullana. Aquí comienza 3 al hilo. Esta edición llega gracias a Ceprem Asociados. Recuerda suscribirte a mi contenido para recibir actualizaciones apenas publique algo. No olvides dar me gusta, comentar y compartirlo con tus contactos. Vamos con el número 1, corrupción. Un juzgado en Lambayeque ordenó detener a 10 miembros del ejército peruano y un empresario. Además, ordenó allanar propiedades e instalaciones en Piura, Lambayeque, Cajamarca y Lima. La orden se ejecutó la madrugada del 23 de agosto de 2023, hora peruana. Se acusa a los uniformados de defraudar al Estado peruano por 50.000 soles, casi $13.500 estadounidenses. Según el Ministerio Público, estos oficiales y suboficiales habrían comprado combustible a un grifo en Cajamarca que no figura como proveedor del Estado peruano. La presunta defraudación se habría cometido desde las elecciones municipales en octubre de 2022. No es la primera vez que la milicia peruana se involucra en presuntos malos manejos sobre combustibles. En 2006, el Ministerio Público acusó a la región militar sur de robar gasolina. El entonces jefe militar y posteriormente congresista Edwin Donaire fue directamente responsabilizado junto a otros 40 militares y civiles, según Infobae. La Fiscalía argumentó que los presuntos implicados compraban combustible o más combustible del necesario y el excedente lo vendían a grifos de la zona. El monto defraudado ascendió a los 2.700.000 soles, unos $730.000 de la época. Donaire fue capturado y encarcelado en 2019 tras fugar desde 2018. Y justo en 2018, un nuevo caso llevó al Ministerio Público a allanar propiedades e instalaciones en Piura y Lima. El entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, quedó implicado junto a otros 11 oficiales del ejército peruano. Al final, 21 personas quedaron detenidas, 20 militares y un policía. El perjuicio al Estado peruano fue de 3 millones de soles, casi $1 millón de la época. Mientras tanto, el llamado gasolinazo de 2023 sigue en investigación. Apenas haya novedades, te las informaré en mis redes sociales. Me encuentras como @NelsonSullana. En el número 2, dictadura. Por segunda vez en su historia, Nicaragua liquida legalmente a la Compañía de Jesús, también conocida como la Congregación Jesuita. La primera vez fue a inicios del siglo XIX. La segunda fue el 23 de agosto de 2023. La dictadura de Daniel Ortega acusó a los jesuitas de, básicamente, conspirar contra su régimen. Previamente, había alegado que la Universidad Centroamericana, regentada por los jesuitas, había sido usada para fabricar armas de fuego y explosivos. Aunque durante 2018 hubo protestas estudiantiles con uso de estos pertrechos, no se probó que la universidad fuese usada como un polvorín. Más bien, fue una acusación que la dictadura de Ortega usó para acosar a otros centros de estudios a los que después quitó fondos públicos. Estos se usaban para becar a estudiantes de escasos recursos. Eventualmente, Ortega estatizó la también llamada UCA. En adición, la dictadura nicaragüense acosó sistemáticamente a sacerdotes católicos abiertamente opuestos a su régimen. En el caso de los jesuitas, quedaron ilegalizados y todos sus bienes fueron confiscados. El régimen de Daniel Ortega es de izquierda radical, igual que el de Nicolás Maduro en Venezuela o en su momento el de Fidel Castro en Cuba. Castro, quien fue educado por jesuitas, terminó expulsándolos violentamente de la isla y confiscando sus bienes en 1962. Entre ellos, el Colegio de Belén, donde él estudió. Cuba devolvió esos bienes a partir de 2009, según se sabe, por una discreta gestión del Vaticano iniciada por el Papa Juan Pablo II. Curiosamente, este pontífice visitó Nicaragua en 1983. ¿Sabes qué mandatario lo recibió? Fue Daniel Ortega. Juan Pablo II regresó a Nicaragua en 1996, cuando Violeta Chamorro era la presidenta del país. Hablando del Papa Francisco, quien es jesuita, hasta ahora no se ha pronunciado sobre la ilegalización de sus compañeros en Nicaragua. Los jesuitas fueron fundados por San Ignacio de Loyola en París, Francia, el 27 de septiembre de 1540. Se le considera la congregación religiosa católica más extendida a nivel mundial. ¿Qué opinas al respecto?
Te leo en los comentarios de este video. Y en el número 3, inseguridad. El gobierno del Perú anunció el 25 de agosto que no aplicará el llamado Plan Bukele para controlar la inseguridad ciudadana. Dice que no se adecua a la realidad peruana. Algunos abogados opinaron que chocan contra la propia constitución política. El plan es un conjunto de medidas impuestas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para anular el avance de las pandillas armadas o maras que asolan Centroamérica. Para comenzar, Bukele declaró el estado de excepción en El Salvador desde 2019. Esto es, suspender garantías constitucionales como la libre reunión, libre tránsito, la inviolabilidad de domicilio y la detención bajo orden judicial. Críticos añaden que el gobierno salvadoreño también escucharía las conversaciones telefónicas de sus ciudadanos sin que una corte lo autorice. De ese modo podría detectar coordinaciones criminales antes de que sucedan. Sin embargo, los críticos aseguran que Bukele usa esa prerrogativa para espiar a sus opositores. Un detalle que olvidé: el control del crimen lo hacen de manera coordinada las fuerzas policiales y armadas de El Salvador. Otros aspectos de este llamado plan incluyen juicios sumarios o rápidos a sospechosos de cometer crímenes. Se producen en tribunales sin rostro, que los conocimos en Perú durante la dictadura de Alberto Fujimori cuando se combatió al terrorismo. Volviendo a El Salvador de hoy, Amnistía Internacional criticó que niños y adolescentes también han comparecido ante un tribunal acusados de cometer delitos. El Salvador también construyó enormes cárceles para contener a los presuntos criminales. Según Radio Televisión Española, la tasa de homicidios premeditados bajó de 100 por cada 100.000 habitantes a 8 por cada 100.000 habitantes. La consecuencia política es que el presidente salvadoreño Bukele tiene la mayor popularidad de todo el continente, 95%. En contraste, la presidenta peruana Dina Boluarte apenas supera el 10% si promediamos todas las encuestas. Incluso Bukele planea reelegirse en las elecciones de 2024, aunque la ley de El Salvador se lo restringe. Dicho sea de paso, su plan también ha generado detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia y ataques a la libertad de prensa, según Radio Televisión Española. Fue un cuadro parecido al vivido en Perú entre 1992 y 2000. Por lo menos analizando tu reacción, el llamado Plan Bukele no ha generado el entusiasmo que sí parece generar entre políticos de derecha y medios de comunicación. Tus razones se pueden resumir en este enunciado. No importa qué plan se aplique. Si la corrupción no es erradicada del gobierno, la policía, las Fuerzas Armadas, el Congreso, el Ministerio Público o el Poder Judicial, o sea, en todo el aparato estatal, toda receta será inútil. Un último dato: el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, quien inicialmente promovió el Plan Bukele en Perú, cambió de opinión. Dijo que en su lugar propondrá un proyecto de ley para que militares y policías combatan el crimen en las calles peruanas. Gracias a la comunidad del 3 al Hilo por seguirnos. Gracias también a CEPREM Asociados. Sigue los hashtags 3 al Hilo y Nelson en Vivo. 3 al Hilo es una marca de servicio de Factor Tierra Media. Desde Sullana reportó Nelson Peñarrera Castillo.